A ver, una pregunta para empezar. ¿Quién no se ha comprado alguna vez algo caro solo porque, bueno, porque tenía un descuento que parecía increíble? Uf, sí, ¿O se ha aferrado a una idea, vamos, con uñas y dientes, simplemente porque es la que siempre ha tenido? totalmente. Muchas veces pensamos que es, no sé, una cuestión de carácter, de ser testaruda o de haberlo pensado mucho, pero la realidad es mucho más fascinante. Nuestro cerebro nos está jugando trucos, Mm. constantemente. Y es importante entender, que no son trucos con mala intención. Tampoco son fallos del sistema, por así decirlo. Son, en esencia, mecanismos de eficiencia. Atajos, ¿quieres decir? Exacto, atajos. El cerebro tiene que procesar una cantidad de información abrumadora cada segundo. Para no colapsar, pues, ha desarrollado estos atajos. El problema es que, aunque eran útiles para sobrevivir hace miles de años, no siempre son los mejores para decidir en el mundo moderno. Pues justo de eso vamos a hablar. Tenemos aquí un análisis que desglosa 5 de los sesgos cognitivos más comunes, de esos que influyen en nuestras decisiones sin que nos demos ni cuenta. La misión es, pues eso, desgranar cómo funcionan para, como mínimo, empezar a reconocerlos. Mm, Aunque tengo que admitir que suena un poco deprimente pensar que no tenemos tanto control como creemos. Es una sensación comprensible, pero yo lo veo de otra forma. No es no tener control, es entender el manual de instrucciones de nuestro propio cerebro. Vale, me gusta esa idea. Ser consciente de estos atajos es el primer paso para poder decidir cuándo usarlos y cuándo, oye, es mejor dar un paso atrás y pensar de forma más deliberada. Es pasar del piloto automático a tomar los mandos del avión. De acuerdo, pues tomemos los mandos. El primer atajo que se menciona parece que es el rey, el más poderoso de todos, el sesgo de confirmación. Sí, la idea es que el cerebro busca, interpreta y recuerda solo la información que confirma lo que ya creemos de antes. Es increíblemente poderoso porque es invisible para quien lo sufre. El ejemplo clásico es el de la persona que está convencida de que los lunes son días terribles. Claro, Su cerebro se convierte en un detective que solo busca pruebas para esa hipótesis. ¿Se derrama el café? claro, es lunes. Hay atasco. Normal, es lunes. Pero ignora por completo que la conversación con un colega fue genial o que resolvió un problema. Esas pruebas se descartan, no encajan en el caso. Es como si lleváramos unas gafas con un filtro muy específico. Solo dejan pasar la luz que coincide con nuestra visión del mundo. Y me pregunto, con la tecnología de ahora, esto es mucho más potente, ¿no? O sea, los algoritmos nos meten en burbujas, pero ¿no éramos ya propensos a crear las nuestras antes? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que el mecanismo cerebral es el mismo, es ancestral. Siempre hemos buscado la compañía y las opiniones de quienes piensan como nosotros. Es cohesión social, supongo. Exacto. Lo que ha cambiado de forma radical es la escala, la velocidad y la eficiencia con la que ese sesgo es alimentado. Antes, para confirmar una creencia, no sé, un poco rara, tenías que buscar en libros, en una sección escondida de la biblioteca. Ahora solo tienes que teclearlo en un buscador y en medio segundo tienes miles de pruebas, de artículos, de comunidades enteras que te dicen que no solo tienes razón, sino que eres brillante por haberlo pensado. Justo. La tecnología no creó el sesgo, pero le ha puesto un motor de Fórmula 1. Ha industrializado la confirmación. Y lo peligroso es que transforma las opiniones en identidades. Si mi creencia se valida constantemente, cualquier información en contra ya no es un dato. El cerebro lo percibe casi como un ataque personal. Y eso hace el diálogo casi imposible. Qué curioso. Este sesgo nos ancla a nuestras ideas. Y el siguiente atajo del que habla el análisis, el efecto anclaje, funciona de forma parecida pero con información de fuera. Este me toca de cerca. Creo que caigo en él cada vez que voy de rebajas. El de la camisa. El de la camisa. Vemos una de 100 euros tachado y al lado el nuevo precio, 50 euros. Y el cerebro grita. Es una ganga. El cerebro se ha aferrado a ese primer número, los 100 euros, como si fuera una verdad sagrada, un punto de referencia. A partir de esa ancla, cualquier cosa por debajo parece una victoria. Es un atajo para reducir la incertidumbre. No sabe cuál es el precio justo. Claro, y la primera pieza de información que recibe, aunque sea arbitraria, le da un punto de partida, un lugar desde el que empezar a evaluar. Pero lo increíble es lo poco que importa si ese ancla tiene sentido. El análisis revela el truco. ¿Y si esa camisa en realidad valía 40 euros?
De repente, los 50 euros ya no son una ganga, son un sobreprecio. Pero la decisión emocional ya estaba tomada. Y no es solo en la ropa, ¿verdad? Pienso en la primera oferta en la negociación de un piso o el primer sueldo que se pone sobre la mesa. Totalmente. Es una de las herramientas más utilizadas en cualquier negociación. El primer número establece el terreno de juego. Si alguien pide un salario muy alto al principio, aunque luego baje, la cifra final probablemente será más alta que si hubiera empezado con una cifra más modesta. Vaya. Incluso funciona con anclas que son absurdas. Hay estudios donde se pide a la gente que escriba los 2 últimos dígitos de su DNI y luego que estime el precio de una botella de vino. No me digas. Pues la gente con números más altos, de forma inconsciente, estima un precio más alto para el vino. Eso es alucinante. O sea que el ancla ni siquiera necesita ser relevante. El cerebro solo necesita un número, el que sea, para aferrarse a algo y empezar a trabajar. Qué fácil de manipular somos. Más que de manipular, yo diría que nuestro cerebro es pragmático. Prefiere una respuesta rápida y más o menos correcta a una lenta y perfectamente analizada. El problema es cuando aplicamos ese mismo mecanismo a decisiones de alto riesgo. Es curioso, el anclaje nos manipula con algo nuevo, un número. Pero el siguiente atajo es todo lo contrario, el miedo a lo nuevo. El sesgo del status quo. Exacto. Es el más vale malo conocido que bueno por conocer, convertido en un principio rector del cerebro. La preferencia por mantener las cosas como están. La respuesta corta a por qué nos cuesta tanto cambiar es porque el cambio es agotador y evolutivamente peligroso. Mantener las cosas como están, el mismo trabajo, la misma marca de café, es la opción que requiere menos esfuerzo cognitivo y que se percibe como más segura. Los ejemplos son muy cotidianos. Preferir un trabajo que no nos llena antes que enfrentarse a la incertidumbre de buscar otro. O seguir usando el mismo móvil, no porque sea el mejor, sino por la pereza de aprender a usar uno nuevo. Pero, un momento, ¿no hay también cierta sabiduría en eso? ¿En ser prudente? ¿En no cambiar por cambiar? ¿Dónde está la línea entre la prudencia y el estancamiento por culpa de este sesgo? Esa es la pregunta del millón. Y la línea es muy fina. La raíz psicológica de esto es la aversión a la pérdida. Los estudios de Kahneman y Tversky demostraron que el dolor de perder algo es psicológicamente casi el doble de potente que el placer de ganar algo equivalente. ¿El doble? El cambio siempre implica una pérdida potencial. Estabilidad, comodidad, seguridad, y el cerebro, para protegernos de ese posible dolor, se aferra a lo que ya tiene. Así que preferimos una situación que no nos satisface del todo, pero que es segura, a arriesgarnos a una que podría ser mucho mejor, pero que también podría ser peor. Y ahí está la gran ironía. Este mecanismo, diseñado para protegernos, es a menudo la causa de nuestro mayor arrepentimiento a largo plazo. El de las oportunidades no tomadas, el de no haberse arriesgado. El cerebro, en su intento de evitar el dolor agudo de un posible fracaso, a veces nos condena al dolor sordo, de la mediocridad conocida. La prudencia se convierte en parálisis. Esa idea del dolor sordo de la mediocridad conocida es muy potente. Y es difícil trazar esa línea, sobre todo cuando ya hemos invertido mucho en esa mediocridad. Lo que me lleva directamente a la siguiente trampa: la falacia del costo hundido. Están íntimamente ligados. Si el status quo es donde estamos, el costo hundido es la justificación para no movernos. Es uno de los sesgos más irracionales y a la vez más humanos. Sí. La lógica pura nos dice que las decisiones futuras deberían basarse solo en las perspectivas de futuro. El tiempo, el dinero, el esfuerzo que ya hemos invertido son irrecuperables. Son costos hundidos. No deberían influir. Pero ¿influyen y de qué manera? Confieso que he terminado series malísimas, temporada tras temporada, solo porque ya había invertido demasiado tiempo en ellas. 8 temporadas de tu vida. ¿Qué no voy a recuperar? O esa frase terrible: con todo lo que hemos pasado juntos, no vamos a dejar la relación ahora. Son ejemplos perfectos. La metáfora es la de seguir echando dinero bueno al pozo del dinero malo. Y lo fascinante es por qué lo hacemos. El cerebro odia admitir una pérdida. Claro. Reconocer que la inversión inicial, ya sea de tiempo en una serie o de dinero en un negocio, fue un error, es doloroso para nuestro ego. Continuar con el proyecto fallido nos da una falsa sensación de coherencia, de que esa inversión no fue un completo desperdicio. Es un intento de justificar decisiones pasadas aunque nos esté costando el futuro. Entonces, la herramienta para escapar de esto sería aprender a preguntarse:
Sabiendo lo que sé hoy, si no hubiera invertido nada, ¿empezaría este proyecto ahora? Esa es la pregunta clave. Suena simple, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo, porque implica un duelo por lo perdido. Es que es increíblemente difícil de responder con honestidad. Implica aceptar una pérdida y admitir un error ante la persona más dura de todas, nuestro yo del pasado. Pero es la única forma de escapar y liberar recursos para invertirlos en algo con futuro. Hemos hablado de cómo nos engañamos con nuestras ideas, con la comodidad o con el pasado. Pero, ¿qué pasa cuando los atajos se aplican a juzgar a los demás? Ahí entra el último sesgo del análisis, el efecto halo. Sí, este opera en el ámbito social. La idea es muy intuitiva. Cuando una persona tiene una característica positiva muy visible, como ser atractiva, carismática o vestir bien, tendemos a asumir, sin pruebas, que sus otras características también son positivas. Inteligente, competente, honesta. Exacto. Asumimos todo eso. Positiva irradiara una especie de luz, un halo, que lo ilumina todo. El marketing y la publicidad son los maestros de esto. Por eso se usan famosos para promocionar productos que no tienen nada que ver con su campo. Claro, un actor famoso anuncia un coche, y parte de nuestro cerebro asume que su criterio sobre coches es válido, simplemente porque nos gusta cómo actúa. Sí, Y las consecuencias van mucho más allá del marketing. Son enormes. En un proceso de selección de personal, un candidato elocuente y carismático puede parecer más competente que otro más cualificado pero más introvertido. y en política ni hablemos. Un líder con buena apariencia puede generar más confianza que uno con mejores propuestas pero menos carisma. Totalmente. Bien sea una persona organizada y competente en otras áreas. ¿Dónde trazamos la línea entre una deducción razonable y un sesgo perjudicial? Esa es la clave. No es un sesgo si usas esas señales como una pieza más de un puzzle. Se convierte en sesgo cuando esa primera pieza te convence de que ya conoces la imagen completa del puzzle. Sin necesidad de ver las demás piezas. El peligro es la generalización perezosa. Y funciona también al revés, lo que se conoce como efecto cuerno o efecto diablo. Claro, una sola característica negativa, una mala primera impresión o una opinión con la que discrepamos puede ensombrecer injustamente todo lo demás de una persona. Y ya te cierras. Te cierras a la posibilidad de que esa persona en otros aspectos pueda ser brillante o amable. Es el mismo atajo, pero en negativo. El cerebro toma una característica y la usa para pintar un retrato completo, y así se ahorra el esfuerzo de conocer a la persona en su complejidad. Es eficiente, pero a menudo profundamente injusto. Sí. Así que, haciendo un resumen rápido, nuestro cerebro parece estar programado para confirmar lo que ya cree. Se aferra al primer número que ve como a un salvavidas, le tiene pánico al cambio, se niega a admitir que ha perdido una inversión y para colmo se deja deslumbrar por una cara bonita para juzgar a los demás. Visto así, menudo panorama. Es un panorama realista, que es diferente. Son los protagonistas silenciosos en el teatro de nuestra mente, dirigiendo muchas decisiones sin que nos demos cuenta. Pero el mensaje no es pesimista. No. Y esa es la idea principal que se extrae del análisis. La buena noticia es que una vez que se conocen estos mecanismos es posible empezar a detectarlos. Es como instalar un pequeño detector de humo en la cabeza que pita y dice: «Cuidado, ¿podrías estar cayendo en una trampa mental?». Revisa tus conclusiones. La conciencia es el primer paso. Exacto. La conciencia es el primer paso hacia el control. Y eso me lleva a una reflexión final. Una pregunta para que quede en el aire. Dado que estos sesgos son, en esencia, atajos evolutivos diseñados para la supervivencia y la eficiencia, ¿es realista o incluso deseable intentar eliminarlos por completo? ¿O el verdadero reto consiste en aprender a gestionar su influencia? En desarrollar una especie de sabiduría para saber cuándo fiarse de la intuición y cuándo es imperativo dar un paso atrás y analizar. Y voy un paso más allá. ¿Podría haber contextos modernos donde estos supuestos errores del pensamiento en realidad todavía nos ofrezcan algún tipo de ventaja competitiva o social?